Bien, muy buenos días. Retomaremos hoy nuestro seminario y recordemos que habíamos trabajado con la fórmula de Ito y en particular estuvimos resolviendo algunos problemas con ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿okay? Aplicando la fórmula de Ito. Hicimos el problema 2 y el problema, o lo dejé planteado el problema 2. Y también dejé planteado el problema 4. Entonces el problema 2 y el problema 4. Entonces voy a desarrollar el problema 2, ¿no?, para que lo chequeen y vemos el problema 4. Bien, entonces dice que debemos encontrar un proceso estocástico adaptado que esté en L1 para cada t, y de manera que el proceso, el browniano a la cuarta, más este proceso que encontremos, sea una martingale. ¿Ok? Bien. Entonces, primero que nada, el proceso A, se pide que el proceso A mayor estricto que 0 o mayor o igual a 0. Se pide que A sub t sea ft medible, que sea adaptado. Si es ft medible, entonces, por consecuencia, el proceso xt, que vamos a formar como w sub t a la cuarta, más a sub t, será ft medible, ya que el browniano para cada t es ft medible y por lo tanto la cuarta también es ft medible. También necesitamos que a sub t en L1, o sea que la esperanza de el módulo a sub t sea finito. Si tenemos que eso es verdad, o sea que esté en L1, por consecuencia tendremos que el módulo de xt será menor o igual a el módulo de w sub t a la cuarta más módulo de a sub t, ¿cierto? Y por lo tanto, la esperanza del módulo de xt será menor o igual a la suma de esas dos esperanzas, y cada una de esas esperanzas es finita, así es que pedimos que a sub t esté en L1, porque ya sabemos que w sub t está en LP para todo P, ¿no es cierto? Particularmente en la cuarta. Entonces, con eso garantizamos de que la xt, o sea, tendremos que xt sería ft medible y que xt estuviera en L1. Dos condiciones que se necesitan para que x sea martingala. Entonces nos estaría faltando la tercera condición,
y es que la esperanza de xt dado fs, por supuesto, s menor que t, sea igual a xs. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso queremos que se cumpla. O sea, queremos encontrar el proceso A que cumpla esta condición. Y lo cual es equivalente a que el xt, acordarse que era, es el browniano a la cuarta, más este proceso a sub t que ando buscando, dado fs, sea igual a xs, o sea, w sub s a la cuarta más a sub s. Lo cual a su vez es equivalente a que la esperanza de w sub t a la cuarta dado fs más la esperanza de a sub t dado fs sea igual a w sub s a la cuarta más a sub s. Y esa es la linealidad de la esperanza condicional. Bien, entonces lo que voy a tratar de, voy a encontrar esa esperanza condicional, ¿ya? De wt a la cuarta dado fs, para tratar desde ahí deducir cuánto sería el proceso a sub t. ¿Ok? Bueno, entonces esto les va a servir como una especie de técnica para descubrir eso. Bien, entonces veamos la esperanza condicional. ¿Cuánto nos da a la cuarta dado fs? Vamos a tratar de ocupar las propiedades del movimiento browniano. Los incrementos independientes, los incrementos estacionarios y la adaptabilidad, ¿ya? Entonces para ello, para tratar de ocupar los incrementos, justamente es que escribo el WT de una manera adecuada, que es más W sub S. Ojo que aquí, dado Fs. Ojo que acá el segundo término también uno lo puede mirar como un incremento, porque en rigor ahí lo que estoy escribiendo es WS, aquí me faltó a la cuarta, ¿cierto? Lo que estoy escribiendo es WS menos W0. Acuérdense que W0 es 0, por eso no se pone. Entonces, ahí hay un incremento que es 0S y ST. ¿Ya? Entonces, estos incrementos, acuérdense que el browniano en esos incrementos son independientes, variables de teoría independiente. Bien, entonces desarrollamos esta potencia cuarta y nos queda que el primero queda la cuarta, dado Fs, ocupando la linealidad al tiro, ¿eh? Más 4 veces la esperanza del cubo. Se fijan que aquí ya apareció incremento por WS. Que acordarse que es WS menos W0. Como WS menos W0 es independiente de WT menos WS, entonces WS menos W0 también es independiente de WT menos WS al cubo. Así que esa esperanza condicional vamos a poderla trabajar más simple. Más 6 veces los cuadrados de ambas. Lo mismo que dije antes, sirve para esto. Más
4 veces debería ser, ¿cierto? Más, 4 veces eso, después viene 6 veces los cuadrados, ¿cómo es la cosa? 1, 4, 1, 3, 3, 1, 6, 4, 1. Entonces debería ser 1, 4, 6, debería ser 4 veces la esperanza de WT, WS a la potencia 1 por WS a la potencia 3 y más el último que sería la esperanza de WS a la cuarta Fs. ¿Okay? Bien. Bien. Entonces, vamos calculando. La primera esperanza, esta que está acá, es esperanza de WT menos WS a la cuarta. Sin condicional. ¿Por qué eso? Porque los incrementos son independientes. ¿Qué estoy usando aquí? Que el incremento WT menos WS es independiente de la sigma álgebra Fs. Porque ¿quién es la sigma álgebra Fs? La que contiene toda la información hasta S. ¿Ok? Y por lo tanto, esa variable aleatoria es independiente de cualquier suceso que genere esa variable, esa sigma álgebra Fs. Por eso que entonces esa esperanza condicional no es más que la esperanza de WT menos WS a la cuarta, ¿ya? Porque WT menos WS es independiente de la sigma álgebra Fs. ¿Ok? Bien. Más entonces 4 veces, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, primero, WS es Fs adaptado. Por lo tanto, si Fs adaptado, puede salir fuera de la esperanza condicional. Por lo tanto, me queda 4 veces WS. Y me quedó la esperanza condicional de WT menos WS al cubo, dado Fs. Por el mismo argumento anterior, eso no es más que la esperanza de WT menos WS al cubo. ¿Ok? Bien. El siguiente término, 6 veces eso, otra vez, entonces más, usando lo mismo argumento anterior, el WS al cuadrado es Fs medible, el WT menos WS es independiente de Fs, así que me queda la esperanza de WT menos WS al cuadrado. Más 4 veces WS cubo, lo mismo antes, por la esperanza de WT menos WS, y más WS a la cuarta, porque es Fs medible. Ok. Y ahora entonces es solo calcular momentos de una variable aleatoria normal. Acordarse que la variable aleatoria WT menos WS tiene distribución normal de media 0 y varianza T menos S.
¿Ok? Muy bien. Bien. Acuérdese que trabajamos un poquito la función generadora de momentos, así que use la función generadora de momentos para calcular la esperanza. En una variable aleatoria con media cero, entonces las potencias lo hicimos, me parece, ¿no? Les desarrollé, creo que sí, ¿no? A ver si lo encontramos. Creo que en alguna parte parece que aquí, cuando usamos en el orden Uhlenberg, no usamos generador de momento, no. No. En alguno me recuerdo que en alguna parte usamos la función generadora de momento. No se la encuentro más para atrás. Ahí está. Me sonaba. Sí, por aquí fue. Aquí. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la función generadora de momentos. Debes acordarse que la función generadora de momentos evaluada en 0 es 1. La función generadora de momentos derivada y evaluada en 0 es la esperanza. ¿Cierto? ¿Recuerdan? La función generadora de momentos derivada 2 veces y evaluada en 0 me da la esperanza del cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso en que, como el nuestro, si mu vale 0, que en nuestro caso, bueno, ustedes desarrollan serie de potencia, esta cosa, y ahí tiene todos los momentos también, ¿eh? Para no estar derivando. Pero como este es simple, cuando mu vale 0, entonces la función generadora de momentos me quedaría igual a e elevado a 1/2 sigma cuadrado u cuadrado. Por lo tanto, la derivada será respecto de u lo mismo por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es 1/2 sigma cuadrado por 2u, ¿cierto? Por 2u. 1/2. Pongo la primera derivada solo porque ya sabemos que la primera derivada evalúa en 0 es la esperanza, y la esperanza es 0, ya sabemos que es 0. Entonces me queda 1/2, me queda sigma cuadrado u. Por eso. Entonces se evalúa en 0. La segunda derivada
Ya dije que esto hay que hacer un desarrollo en serie de potencia y ahí las tiene todas, ¿no? Para no estar derivando. Sería la sigma cuadrado u por la derivada de la anterior, que es lo mismo que sigma cuadrado u, así que queda esto al cuadrado, por elevado a un medio, sigma cuadrado u cuadrado, más el primero, dije el primero más, no, en realidad, la derivada del primero, que es sigma cuadrado, por el segundo. Bueno, no da para usted. Si lo evalúa en cero, esta segunda derivada, lo que obtiene es 0 arriba, y abajo obtiene sigma cuadrado por 1, sigma cuadrado. Está bien, pues la varianza, la esperanza de z cuadrado es sigma cuadrado, que corresponde justo a la varianza, porque como tiene esperanza 0, no se corresponde a la varianza. ¿Ok? El cubo debería dar 0. ¿Y por qué debería dar 0 el cubo? Si usted deriva esta cosa, si usted, que esto es lo mismo que sigma cuadrado, sigma a la cuarta, u cuadrado, más sigma cuadrado, todo eso factor de y elevado a un medio, sigma cuadrado u cuadrado. Entonces, si usted lo deriva, le da el primero por la derivada del segundo, que es 0, porque cuando u valga 0 le va a dar 0, más la derivada del primero, que es 2 sigma a la cuarta u por el segundo. L un medio y un medio. Si no, ¿se da cuenta que ya le da 0? Al evaluar en u igual 0, arriba, este u hace que toda la expresión se haga 0, y abajo este u hace que todo sea 0. Por lo tanto, la esperanza del cubo es 0. Y la de la cuarta, bueno, usted calcula y yo le voy a poner el resultado. ¿Ya? Bien. Entonces, a la cuarta nos va a dar lo siguiente. Da 3 veces t menos s al cuadrado. Ya dijimos que el cubo iba a ser 0, más 6 veces ws cuadrado. Y la esperanza de wt es la esperanza al cuadrado. Y vimos que era sigma cuadrado, o sea, era la varianza. Y la varianza de la variable aledera wt menos ws es t menos s. Así que esto por t menos s. Más 4 veces ws cubo por esa esperanza que es 0, que es la esperanza de una normal de media 0, más ws a la cuarta. ¿Okay? Eso es lo que 6 veces más eso.
Y esto es lo mismo que lo siguiente. Esto se puede expresar como 6t. Y voy a tratar de juntar WT menos WS, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que, haciendo un poquito de álgebra, 6t por WS cuadrado menos S menos 6S por WS cuadrado menos S más WS a la cuarta más 3t cuadrado menos 3s cuadrado. ¿Ok? Bien. 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 Entonces podemos escribir lo siguiente. La esperanza de WT a la cuarta menos 6t W cuadrado T menos T grado Fs es igual a menos 6S WS cuadrado menos S más WS a la cuarta más 3t cuadrado menos 3s cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hice? Veamos acá. La esperanza, lo que acabo de calcular yo es la esperanza de WT a la cuarta dado WS. Y eso me dio esta expresión que está aquí abajo. ¿Sí? O sea, esto es eso. ¿Ok? Ok. Entonces, si yo calculo la esperanza, fíjense, yo calculo la esperanza de WT a la cuarta menos esto, eso va a ser la esperanza del primero, dado Fs, más la esperanza del segundo, dado Fs, ¿cierto? Pero, entonces ahora miramos acá, entonces la esperanza condicional de WT a la cuarta, ¿ya? Es igual a esta expresión. Es igual a esta expresión. Por lo tanto, lo que yo hago es pasar este hacia el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Cierto? Esto lo paso hacia adentro. Así que me va a quedar igual a todo este otro pedazo. ¿Estamos? Pero ¿y por qué lo pasa dentro de la condicionalidad? Bueno, porque aquí tengo la esperanza WT a la cuarta dado Fs, menos esto que no está condicional. Condiciónalo con Fs. ¿Pero por qué igual? Bueno, porque WS cuadrado menos S es Fs medible y 6t es una constante. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo que esperanza condicional de 6t por WS cuadrado menos S, todo eso dado Fs. ¿Ok? Esa es la razón porque si la paso hacia el otro lado, entonces queda con esperanza condicional. Y entonces me va a sobrar todo ese otro pedazo, que es lo que supongo que tenemos acá. Que está ahí, ¿ves? Eso es todo lo que nos sobra. ¿Ok? Ok. Por otro lado, acuérdense,
lo que tenemos que tratar de dejar en este lado es solo cosas dependiendo de S. ¿Ya? Porque nosotros queremos que aparezca aquí este lado XS. Por lo tanto, veo que me está sobrando 3t cuadrado. Y 3t cuadrado es una constante. Por lo tanto, es lo mismo que escribirla como esperanza condicional de 3t cuadrado dado Fs. Lo paso hacia el otro lado y lo meto en esta expresión y por lo tanto me queda la esperanza de Wt a la cuarta menos 6t por Wt cuadrado menos t menos 3t cuadrado dado Fs va a ser igual a lo que me está quedando. ¿Qué me está quedando? Menos 6s ws cuadrado menos s menos 3 más ws a la cuarta y menos 3 ¿qué? Ok. Entonces, a esta expresión que está aquí, la definimos como A sub t. Y si esa expresión que está ahí la definimos como A sub t, entonces lo que tenemos acá es menos 6s ws cuadrado menos s. Eso sería A sub s. Esto sería A sub s. Me falta con este. Ahí está. Eso sería A sub s. Más ws a la cuarta. O sea, lo que tendría aquí sería ws a la cuarta más A sub s. Así que yo defino como esta expresión como A sub s. ¿Cierto? Y entonces, esto corresponde exactamente a XS. Según nuestra definición, sería XS sería WS a la cuarta más A sub S. Así que el A sub S, el proceso que andamos buscando es menos 6t WT a la cuadrada menos t menos 3t cuadrado. ¿Ok? Ok. Me queda un poquito aquí, está pasado. Hay un detallito aquí, ¿eh? Hay un detallito. Hay un detallito. Porque miren, para no hacer trampa, miren la expresión que puse yo aquí, con T. Y aquí yo les decía que es con S, lo que pasa para el otro lado. Sí, pero no hay problema, miren. ¿Por qué? Porque esta esperanza condicional estoy usando una pequeña propiedad más, que es esta, miren. La esperanza de W con el 6T, da lo mismo, pero 6T constante, así que no hace problema. WT cuadrado menos T dado Fs
que fue lo que yo puse allá arriba, ¿ah? Que puse aquí, cuando yo lo que les dije fue 6t ws cuadrado menos s dado fs, que es entra directo, porque por la medibilidad entra directo. ¿Sí? ¿Ya? El 6t lo puede tirar afuera porque es constante, así que perfecto de la esperanza condicional. Sí, porque son iguales. Son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque acordarse que wt cuadrado menos t es una martingala. Y por lo tanto w cuadrado menos t dado fs es igual a w cuadrado s menos s. Es igual. Y como es fs medible, lo puede meter dentro de la esperanza condicional. ¿Ya? Y ahí está la razón por la cual usted cambió el s por el t. ¿Ya? Con cuidado. Esa es la cosa. ¿Ya? Con eso entonces usted tiene encontrado su proceso, ¿ya? Que corresponde a el proceso azotero. Vamos al problema siguiente que les había dejado, que es el problema 4. ¿Ya? El problema 4. Entonces dice que verifique que esas cosas existen y que muestre que ese proceso satisface esa ecuación. ¿Ya? Bien. Veamos entonces. Veamos. Entonces, hay que verificar que la integral entre 0 y t, donde w es un browniano, s elevado a n menos 2 en ds, y con n mayor o igual a 2 y t un positivo cualquiera, y la integral entre 0 y t de w s de ws existe. ¿Ya? Entonces, el primero es una integral de las que nosotros conocíamos anteriormente, ¿cierto? Me refiero a los cursos de pregrado. Omega por omega. ¿Ok? Omega por omega. ¿Qué significa omega por omega? Significa que para cada omega, entonces yo tengo la integral entre 0 y t de ws omega, y entonces recordar que w es un proceso, o sea, es una función que va de omega cruz 0t grande en este caso, o 0 infinito, habitualmente, no me acuerdo dónde se pone primero el tiempo, está lo mismo. En R, entonces usted toma un S, omega y lo lleva W S en omega. Y esto se anota W sub S en omega. Acordarse, ¿y qué significa W sub S? Es una notación, ¿cierto? Esa es una función que va de omega para cada S fijo de omega en R. Entonces a cada omega lo lleva a W sub S de omega, que se define como la función W en S, ¿ya? Entonces si usted se para en un omega y echa a correr S,
Eso significa que si usted se para en un omega, si me paré en un omega, y entonces echo a correr S, entonces tengo una función de 0t en R, tal que a cada S lo lleva a W sub S en ese omeguita que se paró. Omega fija, omega por omega. Y esto se llaman trayectorias. Y el movimiento browniano tiene trayectorias continuas, casi seguramente, salvo un conjunto despreciable. Por lo tanto, entonces, la función que tengo aquí, con potencia por supuesto, es una función continua. Saco todo lo omega donde no es continuo, eso tiene medida cero, o es despreciable, está metido dentro de uno de medida cero, y por lo tanto, entonces, tengo que las trayectorias son continuas. Y si las trayectorias son continuas, la integral de Riemann en un intervalo cero existe y es finita. ¿Estamos? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Veamos, veamos, entonces, también necesitamos, ¿qué nos pedían? Verifique que esa integral existe. Bien. Bien. Bien, bien. Entonces, por otra parte, la esperanza de la integral entre 0 y t de W S a la n menos 2 módulo al cuadrado en ds ¿okay? Pues esa integral que recién vimos, omega por omega, esa integral que omega por omega, es una variable aleatoria, pues depende, para cada omega le va a dar un resultado, es una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces voy a calcular su esperanza, pero del módulo. El módulo también, por supuesto, que se puede contar. Entonces, esa esperanza es igual a la esperanza de la integral 0 y t de ws 2n menos 4. Eso es positivo, así que no necesito el valor absoluto. Que es lo mismo que la integral entre 0 y t de la esperanza de ws a 2n menos 4 en ds. ¿Qué le puse aquí? Usé, por ejemplo, tengo una integral doble, ¿cierto? Porque la esperanza es la integral sobre omega. La integral sobre omega, tengo una integral iterada aquí. Integral sobre omega, integral sobre intervalo 0t. Y cambié el orden de integración. Entonces eso lo puedo hacer, por ejemplo, si mi proceso que estoy considerando, o la función de dos variables que estoy considerando, no sé cuál es la función de variable, W, evaluada en S, omega chico. ¿Bien? Esa es la función de dos variables. Si esa función, en este caso es la función W
W evaluado en S, x chico, elevado a 2n menos 4. Si esa función es positiva, medible por supuesto, positiva, entonces se puede hacer. Y en este caso lo es. Eso se llama Tonelli, ¿no? Y eso es lo mismo que... bueno, eso lo voy a hacer para recordarlo. No me voy a poner a derivar porque tengo 2n menos 4 cosas que derivar, ¿no? Por lo tanto, lo voy a hacer de otra manera para calcular esta esperanza. Lo que quiero es calcular esta esperanza. Entonces, lo primero, WS era normal 0S. Entonces lo voy a dejar normal 0,1, ¿ya? Y, por lo tanto, WS sobre raíz de S tiene distribución normal 0,1, ¿cierto? ¿Ya? Dividí por la raíz de la varianza. Por lo tanto, entonces, la esperanza de WS a la 2n menos 4 es igual a S, voy a meter el raíz de S a la fuerza, ¿ya? La esperanza de S a la n menos 2 por WS dividido en raíz de S elevado a 2n menos 4. ¿Sí? Porque queda un medio, queda n menos 2. Y n menos 2 sí. Y eso es lo mismo que S a la n menos 2 por la esperanza de Z elevado a 2n menos 4. 2n menos 4. Con Z normal 0,1. Y la función generadora de momentos, como vimos recién, de una normal 0,1 en este caso, era la que les mostré, pero por otro lado, si usted quiere para otra manera de hacerlo, es la esperanza de elevado a tz. Eso es lo mismo que haciendo el desarrollo en serie de potencias, que igual 0 infinito de tz a la k partido por k factorial, que es lo mismo que la esperanza de t a la k, bueno, serie de k igual 0 infinito de t a la k partido por k factorial por la esperanza de z a la k, y usted justifique esta, ¿por qué hice eso? ¿Por qué intercambio esperanza con serie? ¿Ya? Acuérdense los teoremas de medida. ¿Ya? Y por otra parte, también nosotros sabemos que MZ es E elevado a mu t más un medio sigma cuadrado t cuadrado, pero como mu vale 0 y sigma cuadrado vale 1, entonces esto es elevado a un medio t cuadrado. Que desarrollándolo en serie de potencias es lo mismo que la suma de j igual 0 a infinito de un medio t cuadrado a la j partido por j factorial. Que es lo mismo que la suma de j igual 0 a infinito de t a la 2j partido por j factorial por 1 partido por 2 a la j. Que es lo mismo, parece que hay que dejarlo de la misma expresión t a la k, que es lo mismo que la suma de j igual 0 a infinito de t a la 2j partido por 2j factorial por 2j factorial
partido por j factorial, 2j factorial. Es 2 elevado a j, 2 elevado a cuidado, 2 elevado a j. Es un medio a la j, entonces 2 elevado a j. Ahí está bien, 2 elevado, entonces 2 elevado a j. No, está bien. Esto es 2 elevado a j. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, cuando j vale 0, entonces le queda quien acompaña a 1. Cuando j vale 1, le queda quien acompaña a t cuadrado partido por 2 factorial. ¿Y quién acompaña a t cuadrado partido por 2 factorial? Aquí es k igual 2, o sea, z2. O sea, la esperanza de z cuadrado va a ser cuando j valga 1. Después, cuando el próximo que aparece acá es cuando j vale 1. Perdón, cuando j vale, bien digo, 1. Ya lo dije. Cuando j vale 2, que sería t a la cuarta. Entonces t cubo no aparece. Por lo tanto, quien acompaña aquí a la potencia t cubo partido por 3 factorial, tiene que ser el 0. Así que esperanza de z cubo es 0. Y por eso que la esperanza de todos los potencias impares es 0. ¿Ya? Se puede arreglar un poquitito eso y se puede expresar así, que la esperanza, para que lo guarde ahí, z a la k es igual entonces a 0 si k es impar y k factorial partido por k medio factorial por 2 a la k medio si k es par. Usted chequee que es exactamente lo que vimos en la serie anterior. Así, entonces, la esperanza de z a la 2n menos 4, que es un número par, es igual a 2n menos 4 factorial partido por k medios, o sea, la mitad de 2n menos 4. Esto es entonces n menos 2 y 2 elevado a n menos 2. ¿Bien? Esa es la esperanza de z a la n menos 2. Finalmente, la integral entre 0 y t de la esperanza de ws 2n menos 4 de ese entonces será igual a acordarse de que eso era aquí está. S a la n menos 2 por esa esperanza. Entonces será la integral entre 0 y t S n menos 2 por esta constante, ¿cierto? ¿Tiremos al tiro la constante hacia afuera? Entonces nos va a quedar la constante 2n menos 4 factorial partido por n menos 2 factorial por 2 a la n menos 2 por la integral entre 0 y t
ds a la n menos 2 en ds. ¿Eh? Lo cual nos da constante eso es s elevado a n menos 2 más 1 por n menos 2 más 1 n menos 1, ¿no? Y s elevado a n menos, o sea, s elevado a n menos 1 vuelvo entre 0 y t, ¿no? T elevado a n, que por supuesto es finito. Bien, con eso entonces tenemos que esas dos cosas existen. Bien. Para la segunda parte, ¿cuál segunda parte? La segunda parte es verificar que, verificar que el proceso W a la N satisface esta ecuación diferencial. ¿Eh? Y por supuesto ya se dará cuenta de que lo que vamos a usar es la fórmula de I. Bien. Entonces, consideremos la función u de x la función que vamos a usar en la fórmula de Ito, u de t, x, de que a la n. T mayor que 0 y x en ese dominio. Esta función tiene todas las condiciones que pide la fórmula de Ito, continuamente diferenciable, etc. al menos 2 veces. Y nuestro proceso madre, ¿se acuerdan que el proceso inicial, teníamos que tener un proceso inicial al cual les vamos a aplicar esta función? Es el bromero. Y él se escribe así. El proceso como la ecuación diferencial 0 de t más, ¿se acuerdan que usamos varias veces esta manera? En particular, por ahí en el orden del Euler. ¿Ya? Ahí están los coeficientes, el E y el F que le llamamos antes. ¿Ya? Bien, tenemos nuestra función y nuestro proceso inicial. Nuestro proceso de Ito, acuérdense que tiene que ser de Ito. Ito significa que se puede expresar de esta manera, como, acuérdense que esto es solo una notación que representa un integral. ¿Ya? Bien, entonces para aplicar la fórmula de Ito, el lema de Ito, entonces hay que calcular la derivada respecto a la primera variable, la vamos a poner U1 y t, o sea, la derivada respecto de t, que es 0. Hay que calcular la segunda derivada, perdón, la derivada respecto de la segunda variable, que es n por x a la n menos 1. Y hay que calcular la segunda derivada parcial. Entonces la segunda derivada parcial, 2 veces, de respecto de x, y eso nos da n por n menos 1 por x a la n menos 2. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, aquí deberíamos haberlo puesto como las tres condiciones enteras.
iniciales, y consideramos el proceso I sub T, que es U compuesto con el proceso de hito que estamos considerando acá, o sea, es U compuesto con el proceso que está considerado aquí, que es WT, S. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué dice hito? Dice que el proceso I también es un proceso de hito y que los coeficientes que acompañan a dt y a dwt son los siguientes. Entonces, es la derivada de u respecto de la primera variable, ¿cierto? Y eso es 0 en este caso. ¿Sí? Les recuerdo el proceso de hito. Igual usted podría cada vez irlo deduciendo, ¿no? Cada vez puede irlo deduciendo, que fue lo que yo les hice acá cuando lo usamos y les dije cómo podía cada vez deducirlo. Ahí está la deducción. ¿Ya? Ahí está el proceso madre, la función U, ¿ya? El nuevo proceso y la fórmula de hito que expresa quiénes son los coeficientes que acompañan a dt. La primera derivada que a nosotros nos dio 0, el coeficiente sub t por la segunda derivada, perdón, por la derivada respecto a la segunda variable, pero como nuestro E sub t es 0, porque nuestro E sub t es 0, porque ¿quién es E sub t? E sub t es quien acompaña a dt en el proceso madre, que es nuestro wt, nuestro ft es 1, así que la segunda componente también va a ser 0, y como nuestro ft es 1, acá nos va a quedar un medio de la segunda derivada, de la derivada segunda respecto a la segunda variable. ¿Ya? Y acá, como ft es 1, entonces acá nos va a quedar la derivada respecto de la segunda variable. Eso es todo lo que nos va a quedar. ¿Bien? Entonces, un medio de la segunda. Y nosotros, la segunda derivada, nos dio n por n-1 x a la n-2. Entonces, me queda un medio de n por n-1. Esto va evaluado en txt, nuestra xt es wt, así que nos va a quedar n por n-1 por wt elevado a n-2. ¿Ya? Ok. Entonces nos va a quedar un medio de n por n-1. N por n-1 por W sub t a la n-2. ¿Ok? Y ahí hay un paréntesis que además creo. Eso. Un medio n, n-1, bien. Y más, entonces, quien acompaña a WT era FT, que es 1. Parece que este es
Este es el que hace las veces, este es el E sub t, y este es el f sub t, en los coeficientes. Entonces me va a quedar f sub t, que es 1, y queda la derivada respecto a la segunda variable, evaluada en txt. Este es mi xt. ¿Ve? Para que lo siga con el formato que le mostré inicialmente, cuando miramos la fórmula de I. ¿Ya? Entonces me va a quedar la primera derivada respecto a la segunda variable, nos dio n por x a la n menos 1. Evaluado, entonces me va a quedar n por w sub t a la n menos 1. Eso. Y este I sub t era wt a la n. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué nos pedían? ¿Qué nos pedían? Muestre que el proceso W a la n satisface esa ecuación. Entonces, según la fórmula de Ito, esto es verdad. O sea, ¿qué es lo que es verdad? Es verdad que W t a la n es igual a n por n menos 1 medios por W sub t a la n menos 2 en dp más n por W sub t a la n menos 1 de W sub t. Que es exactamente la ecuación que nos está diciendo. Que chequear que Wt a la n satisface. Entonces, es verdad que satisface esa ecuación según la fórmula de Ito. ¿Ok? Bien. 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 Entonces, quedamos hasta acá por hoy. Bien. Hasta luego.